Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos, suscriptores y familia del reino en general. Les habla Mercedes y les comento que hoy tendremos nuestra última clase del libro de Levítico. Vamos a estar estudiando y revisando del capítulo 25 al capítulo 27. Y esta clase lleva por nombre, vamos a ver dos clases, la clase 32 y 33, y llevan por nombre Bejar y Bejucotai. La primera parte lleva por nombre Bejar y significa en la montaña. Y hace referencia precisamente a que el Padre Celestial le habló a Moisés en el monte Sinaí. El versículo 2 dice, habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Ahora la Torá introduce un nuevo concepto que es el del año sabático. Como hay semanas de días, así también hay semanas de años. Y como el séptimo día de la semana es un día de cese, así también el Padre Celestial está estableciendo que cada séptimo año sea cese y descanso para la tierra de Israel. El cautiverio babilónico vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar 70 años sabáticos, como lo vemos escrito en Levítico 26:35. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en sus días de reposo mientras habitaba en ella. El cautiverio babilónico duró 70 años, como lo vemos escrito aquí en este versículo que te dejo en pantalla, Jeremías 29:10. El versículo 3 dice, 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Esto incluye toda labor agrícola y de jardinería. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Aquí encontramos otra vez la expresión Shabbat, Shabbatón, que ya la habíamos revisado la semana pasada, pero ahora en referencia al año de Shemitah. Como hemos visto antes, la misma expresión se encuentra en referencia al Shabbat semanal y al Yom Kippur. Y esto nos enseña la importancia de que el Padre Celestial da a este descanso de la tierra de Israel cada séptimo año. Si se quebranta este mandamiento, hay graves consecuencias, al igual que cuando se quebranta el mandamiento de descansar en el Shabbat semanal y en Yom Kippur, como lo vemos escrito en Segunda de Crónicas 36, 20 al 21. Dice, a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación, la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años. En el versículo 6 vemos que en este año todos, israelitas y gentiles residentes, tendrán el mismo derecho para alimentarse de lo que crece en los campos. Y vemos un triple propósito con el año sabático. Primero es recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino al Padre Celestial. También que el agricultor puede ejercer su fe y confiar en la provisión divina para su sustento, y por supuesto que también el dar tiempo a los campesinos a dedicarse al estudio de la Torá de una manera especial. En el versículo 8 vemos que las escrituras hablan de la importancia del séptimo día y del séptimo año. También habla de un conteo de 7 semanas que corresponde a 49 días entre Pesaj y Shavuot, en el cual nos encontramos. De la misma manera hay un conteo de 7 semanas de años, es decir, 49 años entre un año de jubileo y otro. Entonces, dice, tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del séptimo mes.
Fíjense bien, el 10º día es cuando se toca el cuerno de cardero. En el día de expiación ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. El 7º mes es un mes especial para el Padre Celestial y en ese mes hay que anunciar el año del jubileo. Y también dice más adelante, así consagrarán el 50º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia. Aquí surge la pregunta, ¿por qué se tiene que anunciar el año de jubileo el 10 del 7º mes y no el primer día del año? Independientemente si el año comienza el primer día del 7º mes o el primer día del primer mes. ¿Qué valor vemos nosotros en el 10 del mes 7º con un nuevo año? Bueno, pues la respuesta es que el Mesías volverá a poner sus pies en la tierra en Yom Kippur. Con su regreso se proclamará la libertad para todos los habitantes del mundo. Y esto nos enseña también que la base para la eterna libertad es la muerte del Mesías, simbolizado en los sacrificios de Yom Kippur y el perdón y eliminación de los pecados, que es un resultado directo de esa muerte. Tendrán el 50º año como año de jubileo, dice el versículo 11. No sembrarán ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar. La palabra hebrea que se tradujo como jubileo es Yobel y significa corno de carnero. Lo vemos en Éxodo 19 y también en Josué. Las palabras de júbilo y jubilación derivan de la palabra hebrea que es Yobel. El no hacer mal, en este versículo 14 dice, asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo, no se hagan mal uno a otro. Y esto, el no hacer el mal, el uno al otro, se refiere aquí a asuntos monetarios. Si un vendedor pide un precio muy alto de un producto a un comprador que no conoce el valor de su producto, está engañándole. Si cobra de más con intención, transgrede este mandamiento de no hacer mal uno a otro. De la misma manera, si un comprador intenta adquirir un producto valioso por un precio bajo, si el vendedor no conoce su verdadero valor, también está transgrediendo este mandamiento. En el versículo 15 nosotros vemos que la tierra no se vende, solo las cosechas, porque la tierra de Israel es del Señor, es del Padre Celestial, así como lo vemos escrito en Jeremías 2:7. Levítico 25:17. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. El temor a Dios evita que uno haga mal a otros por dos razones. Primero, el que teme a Dios sabe que cada hombre ha sido creado a su imagen y su semejanza y merece ser respetado por ello. No importa cómo sea su conducta. Por el simple hecho de ser un ser humano merece respeto y no está permitido engañar a nadie económicamente ni hostigarle verbalmente. El que engaña o hostiga a un ser humano está haciendo daño a la imagen de Dios. Así que el temor de Dios hace que tratemos al prójimo con respeto y con amor. Lo segundo es que el temor a Dios hace que una persona no pueda engañar a otra en asuntos económicos o de palabras, porque sabe que el Padre Celestial lo ve todo. Él conoce los motivos y los pensamientos de nuestros corazones, y si engañamos a otros tendremos que dar cuenta delante de Él que todo lo ve, como está escrito en Hebreos 4:13. Levítico 25:18.
Cumplirán, pues, mis estatutos y guardarán mis leyes para ejecutarlos, para que habiten seguros en la tierra. Si se cumplen los mandamientos en la tierra de Israel, habrá seguridad. La inseguridad ciudadana y las amenazas de los pueblos extraños dependen del pecado del pueblo. Así que la mejor forma de combatir el terrorismo y los ataques de los ejércitos extranjeros es cumplir los mandamientos de la Torá, como está escrito en el Salmo 81, que te lo dejo en pantalla, del versículo 13 hasta el versículo 16. Y te recuerdo que puedes ponerle pausa a este video para estar leyendo con mayor detalle todos los versículos que te dejo aquí en esta clase. Levítico 25:19. En este versículo vemos que hay dos resultados de la obediencia a los mandamientos: la satisfacción material y protección sobrenatural. Cuando el pueblo de Israel no guardó los mandamientos acerca de los años Shemitá y de Yobel, fue que vino la invasión y la deportación babilónica. Y esta pregunta que vemos aquí, ¿qué vamos a comer? Esta pregunta que no surge de una mente espiritual, sino de una mente natural. ¿Qué vamos a comer? Según las circunstancias naturales, habrá escasez si una persona no está sembrando, pero el Padre Celestial ha ordenado no sembrar ni guardar las cosechas en casa durante el 7º año para que el pueblo aprenda a poner su confianza en Él y no en los recursos naturales. El Mesías está dando una enseñanza, de hecho, sobre ese mismo tema, que te lo voy a dejar de tarea para que tú lo busques en tu Biblia. Y la tarea es leer Mateo 6, del 19 al 34. El que pone su confianza en el Padre Celestial no hace la pregunta ¿qué comeremos? Porque sabe que el Padre Celestial ha ordenado algo y Él se hará responsable para cuidar de sus hijos que le obedecen. Vemos aquí en el versículo 21 que el milagro del 6º año depende de la actitud del agricultor, de sus pensamientos y de su fe. El no trabajar el 7º año es un asunto de fe y confianza en la providencia divina. Y ese mandamiento es una prueba para los hijos de Israel para ver si confían en el Padre Celestial o no para su sostenimiento económico. Si las 12 tribus no están en la tierra, no se puede celebrar el año de jubileo, porque está escrito que todos los habitantes de la tierra y cada uno de vosotros, dice, y cada uno de vosotros tendrá que volver a su posesión. Así que desde el tiempo de la deportación de las 2 tribus y media, ha sido imposible cumplir con ese mandamiento. Así que cuando venga el Mesías, Él hará que se cumpla ese mandamiento de una manera correcta, con la restauración de las 12 tribus de Israel en su tierra. Así que vamos a leer esta cita de Lucas 4, del 16 al 21, que dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esa escritura que han oído. Bueno, aquí tenemos que comentar que en el tiempo del segundo templo, donde estaba Yeshua, se seguía la lectura de la Torá, la que estamos haciendo nosotros en un año. Bueno, en el tiempo del segundo templo,
se hacía esa lectura, pero era de 3 años. Así que durante 3 años, de Shabbat en Shabbat, pasaron por la lectura de los 5 libros que nosotros conocemos como el Pentateuco. Después de la lectura de la porción semanal de la Torá, también leían los profetas, que es la Haftará. Eso es lo que hacían. Así que la lectura de los profetas fue introducida en las sinagogas como una costumbre que acabamos de leer, que también la guardaba Yeshua. Fue introducida en las sinagogas durante los tiempos de la persecución, cuando estaba prohibido leer la Torá, y por eso el texto de la Haftará, el texto de los profetas, se asemeja al tema que se encuentra en la lectura semanal de la Torá. Así que de esa manera, durante el tiempo cuando se prohibió que se leyera la Torá, podían leer a los profetas en las sinagogas y tratar el mismo tema que la Torá hubiera tratado durante esa semana sin tener que leer de la Torá. Luego, cuando ya no estaba prohibida la lectura de la Torá, se mantuvo la costumbre de la lectura de los profetas, que se colocaba después de la lectura semanal de la Torá. Así que cuando Yeshua estaba participando del servicio de la Torá en su sinagoga, le llamaron para leer la porción de los profetas, la Haftará, que correspondía exactamente a esa semana. Antes había habido varias lecturas del texto de la semana, del texto semanal de la Torá, y ahora le tocaba terminar con la última lectura del día, que es, como vimos, el profeta Isaías, conforme a la costumbre de ese ciclo de 3 años. Así que lo que pasó ahí es que Yeshua leyó el texto de los profetas, la Haftará, que correspondía a esa semana, que es Isaías 61, del 1 al 2. Fue leído ese texto fue leído en el tercer año de lecturas, en el último Shabbat del mes octavo. Es esto alrededor de noviembre, según el calendario romano. Así que la expresión, a donde vamos, la expresión del año favorable del Señor, puede ser una referencia al año Shemitah o al año Yovel. Antes de esta lectura de Isaías, en ese Shabbat, se había leído el texto de la Torá de Deuteronomio 15:7 hasta Deuteronomio 16:17, según ese ciclo de 3 años. Así que en ese texto se habla de la ayuda a los pobres, del año de Shemitah y de las 3 fiestas anuales. Así que Yeshua estaba ministrando en público en relación con un año de Shemitah. Dijo que se cumplía ahí. Su ministerio consistía en traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esto está relacionado con los años de Shemitah y con el año de Yovel, como lo acabamos de ver. Así que continuamos con Levítico 25:22. Dice, cuando estén sembrando en el octavo año, todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo añejo hasta el 9º año, cuando venga la cosecha. Vemos que la bendición del 6º año durará incluso hasta el tiempo de la cosecha del 9º año. Y dice el versículo 23, además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. La tierra de Israel no pertenece a los hombres, sino al Padre Celestial. Él ha decidido, digámoslo así, arrendar su tierra a los hijos de Israel, y en cada año sabático y cada año de jubileo hay un reconocimiento de ese hecho. Israel tiene el derecho de la tierra mientras cumple los mandamientos, pero si practica idolatría, perderá el derecho de vivir en la tierra del santo, como está escrito en 2 de Crónicas 7, del 19 al 20.
Ningún hombre, familia, es el verdadero dueño de la tierra de Israel y nadie tiene el derecho de entregarla a otras naciones ni dividirlas entre diferentes naciones por haber vivido en la tierra de Israel. Vendrá el juicio del Padre Celestial sobre las naciones, como también lo vemos escrito en Joel 3, versículo 1 y 2. Y también te dejo este salmo, Salmo 10, 16. En el versículo 25 del Levítico 25, vemos que este versículo nos enseña que la pobreza es la única razón válida para poder vender parte del patrimonio en la tierra de Israel, heredado de los padres. Antiguamente, un terreno pudo ser redimido, pudo ser recuperado por el dueño original o por alguno de los familiares cercanos sin que el comprador pudiera oponerse. Ese es el caso de lo que vemos que ocurrió en el libro de Ruth. Ese es el caso de la familia de Noemí, cuya historia es narrada en el libro de Ruth. Y así que aquí te dejo unas citas. Puedes leer todo el libro, es relativamente corto, pero te dejo unas citas que te van a poner en este contexto. En el versículo 29 dice, si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho de redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta. Su derecho de redención dura todo un año. Así que bueno, estos versículos de aquí en adelante habla de la venta de diferentes tipos de propiedad y su derecho de redención. Yo te invito a que leas en versículo del 29 al 34 y lo compares con este cuadro que te dejo aquí en pantalla. En el versículo 35 leemos que en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino para que viva contigo. Bueno, en este versículo encontramos diferentes palabras, hermano, forastero, peregrino, pero en el caso del forastero se refiere a un prosélito, un converso completo, un gentil convertido a la fe de Israel y por lo tanto es considerado plenamente como parte del pueblo con todas las obligaciones y los derechos implicados. Un forastero, la palabra original es ger. Y el peregrino, Toshav, es un gentil, pero que vive en la tierra y que no ha hecho la conversión para con el Señor. Se tiene la obligación de ayudar con préstamos o donativos tanto a su hermano como el converso, como al que reside en la tierra, y si están en necesidad de apoyo económico para que no caiga en quiebra. Qué hermoso el cuidado que tiene el Padre Celestial. En los siguientes versículos vemos que está prohibido dar dinero o alimentos con intereses a un hermano, excepto cuando el hermano tome algo prestado como para hacer negocios con él. Esto es diferente. Es diferente de sacar beneficio. En tal caso, no se trata de una ayuda social, sino se trataría de alguna inversión financiera, para las cuales ese mandamiento no aplica. En el versículo 39 vemos que está prohibido humillar a un hermano israelita porque es a un hermano israelita que es pobre, especialmente si se ha vendido él como esclavo. En este caso, no puede ser tratado como un esclavo, sino como si fuera un hombre contratado, como si fuera un siervo. Todos los siervos hebreos salen libres en el año del jubileo. Los siervos de las demás naciones no salen libres en el año del jubileo, sino son propiedad permanente de los hebreos, tanto ellos como sus hijos.
El amo de un siervo hebreo está obligado a mantener también a la familia del siervo. Como los hijos de Israel son los siervos del Padre Celestial, no podrán ser tratados como esclavos como cuando estaban en Egipto. Además, el pacto de pertenencia al Padre Celestial va por encima de cualquier contrato de esclavitud que pueda tener un hebreo. Ser vendido en venta de esclavos implicaría ser anunciado como un objeto o como un animal en un mercado público. El versículo 47 y 48 dice, si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él y se vende al extranjero que mora contigo o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. Este texto nos enseña que cuando el primer hombre, cuando Adán cayó en desgracia y se vendió a la serpiente junto con todos sus hijos, un hermano suyo podría redimirlo. Pero ¿quién es ese hermano? ¿Quién es el hermano del hombre que podrá redimirlo de la esclavitud, del pecado y de la muerte si no hay nadie que no haya sido vendido? En el Salmo 49, del 7 al 9, leemos, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. En Job 19, del 25 al 26, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. ¿Quién es el hermano que puede redimir al hombre del pecado y de la muerte? Solo hay uno que no tuvo pecado y que ha muerto y luego ha sido resucitado y por lo tanto podrá redimir a todo hombre para que viva para siempre, y su nombre es Yeshua. En Hebreos 2, del 11 al 15 leemos, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El hermano nuestro, como hemos leído, nos ha redimido de la muerte y la esclavitud. Bendito sea el nombre de nuestro amado Padre Celestial, familia. Y bueno, pues para terminar esta primer parte de la clase, leemos Levítico 26:1, que dice, ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor su Dios. La palabra hebrea que se tradujo como grabada es maskit. Y según los comentarios rabínicos, esta palabra implica cubrir, lo mismo que se lee en Éxodo 33:22. Entonces, la prohibición será contra hacer mosaicos de piedra que cubren el suelo para inclinarse sobre ellos. Esta práctica fue muy común en la antigüedad en los templos paganos, donde se inclinaban sobre suelos de piedra de mosaicos con diseños de idolatría. De hecho, cuando el pueblo judío se inclina ante el Padre Celestial en el día de Yom Kippur, déjame contarte que es costumbre que ponen una alfombra o algo
semejante para no postrarse directamente sobre el suelo de la sinagoga donde se reúnen, aunque no sea de piedra. Y lo hacen por esta instrucción que vemos aquí en el versículo, en Levítico 26:1. Y bueno, pues entraremos en la parashá 33, que es Bejucotai. Y esta palabra significa en mis estatutos. Si leemos Levítico 26:3, dice, si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra. Así que esta enseñanza lleva ese nombre, Bejucotai. La palabra hebrea que se tradujo como mis estatutos es precisamente eso, Jocotai. Y como hemos dicho antes, es un mandamiento que es denominado juk. Es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica y entendible a primera vista. Este es el tipo de mandamientos que les puede resultar más difícil al hombre porque no solamente tiene que esforzarse por cumplirlo, sino también tiene que librar esa batalla en la mente a la hora de obedecerlo, porque la mente natural tiende a rebelarse y a despreciar todo lo que es el juk. Por esa razón, la mente que no haya sido transformada por la Torá no ayudará al hombre a poner por obra estos mandamientos de este carácter. La obediencia a este tipo de mandamientos tiene que ver con una relación de padre e hijo. El hijo no entiende por qué el padre le ordena algo, pero obedece simplemente porque lo ha dicho. Y nuestra obediencia al mandamiento juk crea una relación de obediencia a un nivel más profundo en espíritu y en amor. Y en amor, aunque no entendamos, obedecemos simplemente porque papá nos lo ha dicho. Así que ese versículo empieza con una de las palabras más importantes en la escritura y es la palabra sí. Es una palabra condicional y esta palabra pone al hombre en una posición de autoridad para elegir. Con la entrega de la Torá, el hombre, recordemos, ya no es un esclavo, ahora es libre y tiene esta libertad para elegir entre la bendición y la maldición. Tiene el poder en su boca y en sus manos para escoger entre la vida y la muerte. Y esa autoridad fue dada al pueblo de Dios por medio del pacto en el Sinaí. Y esto nos enseña que cada uno de nosotros tenemos la capacidad en nuestras bocas y en nuestras manos para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero ese poder no lo tenemos en nosotros mismos, sino es porque el Padre Celestial nos lo ha otorgado. Se manifiesta ese poder por medio de una sola palabra. Sí. Si obedecemos los estatutos y el resto de los mandamientos, entonces nuestro futuro y el futuro de nuestra nación será cambiado. Tanto la obediencia como la desobediencia de un individuo puede cambiar el rumbo de una nación entera. Así que al poner las jukot por obra, si todos los demás pecan, bueno, pues la indicación es tú no tienes que pecar por eso. Si todos los demás quebrantan la Torá, tú no tienes que quebrantar la Torá por eso. Tú puedes ser diferente, ser santo, ser luz, ser sal, y este es tu llamado. Si quieres ser obediente, el Padre Celestial te ayudará a ser fiel en medio de una generación perversa y maligna. El poder está en tu boca y en tus manos, así que es muy importante que recordemos usarlo, porque la obediencia es mejor que los sacrificios, como está escrito en 1 Samuel 15:22. La obediencia a los mandamientos que se encuentran en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es el camino a la prosperidad, como lo vemos escrito en Josué 1, versículo 7 y versículo 8. Recuerda que no es demasiado difícil cumplirlos, como lo leemos en Deuteronomio 30, del 11
al 16, y te lo dejo aquí en pantalla para que tú puedas leerlo con detenimiento. No es demasiado difícil. Si fuera imposible cumplir con la Torá, ¿cómo es posible que David dice de sí mismo que él era justo? Y esto lo vemos escrito en 2 de Samuel del 21 al 25. Si fuera imposible cumplir la Torá, ¿cómo es posible que los padres de Juan podrían hacerlo? Como lo vemos escrito en Lucas 1:6, dice que ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Si la Torá solo fuera para unos pocos o solo para los judíos, entonces no habría pecadores entre los gentiles. Y como conocemos que el pecado es la infracción de la Torá, bueno, pues entonces, ¿cómo es que hay pecado, verdad? Entre los gentiles. Te dejo estas citas aquí, Primera de Juan y también Primera de Corintio y Primera de Timoteo 1 del 8 al 11. Si la Torá no es para las demás naciones, tampoco hay pecado entre ellos, porque lo repito, el pecado es la infracción de la Torá. Así que si no hay pecado entre las demás naciones, entonces no necesitan ser salvos y por lo tanto el Mesías murió en vano por ellos. Pero continuemos en Levítico 26, versículo 4. Dice el Padre: yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. El primer resultado de la obediencia es que habrá lluvias desde el cielo a su tiempo. La lluvia en la tierra de Israel es muy importante. Si no hay lluvia, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, hay hambre y muerte. Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra. Aquí habla de la lluvia a su tiempo. Las lluvias principales en Israel caen en el otoño y en la primavera. Así que la lluvia temprana es en otoño, es la más fuerte y prepara la tierra para la siembra. Y la lluvia tardía es en la primavera. Es menos fuerte, pero más importante porque ayuda a la cosecha a madurar correctamente. Así que esas dos lluvias son las principales en la tierra de nuestro Señor, como está escrito en Deuteronomio 11:14, y también te voy a dejar esta cita en Joel 2, Santiago 5:7. Levítico 26:6. Dice: daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo, eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasará espada por su tierra. La seguridad y la paz son los resultados de la obediencia a los mandamientos. Donde no hay obediencia a los mandamientos, no hay seguridad ni paz, como está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:3. No son los acuerdos políticos de paz y seguridad que traen la paz y la seguridad al mundo, sino la obediencia a los mandamientos que están escritos en la Torá. Según algunos comentarios rabínicos, aquí donde dice estableceré, confirmaré mi pacto con ustedes, aquí se habla del pacto renovado que el Padre Celestial establecería y que nunca podrá ser quebrantado, como lo vemos en Jeremías 31, del versículo 31 al 34. En Levítico 26:11 dice: además haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. La morada se refiere al templo porque el tabernáculo ya estaba entre ellos. También es una alusión al cuerpo del Mesías, que es la morada del Padre Celestial, como lo vemos escrito en Juan 1:14. Y en tercer lugar, es una referencia a la Nueva Jerusalén,
que descenderá sobre la tierra después del reinado mesiánico, como está escrito en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Levítico 26:12 dice: andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y esta es la mayor bendición que existe, tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Ese texto nos enseña que la presencia de Dios se manifiesta como un resultado a la obediencia de los mandamientos, como la presencia de Yeshua es la expresión del Padre entre los hombres. Cuando Él caminó aquí entre los hombres, el Padre Celestial caminaba entre los hombres también, como está escrito en Isaías 7:14. Y también te voy a dejar estas citas en Mateo 1, 22, 23, Juan 14, del 9 al 11. Levítico 26 del 14 al 15, ese texto habla de las consecuencias de la desobediencia al pacto. Como hay un pacto entre el Padre Celestial y su pueblo, ese pacto tiene unas condiciones y también consecuencias para la convivencia entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto es la obediencia a los mandamientos. Las consecuencias a la obediencia son las bendiciones y las consecuencias a la desobediencia son las maldiciones. Es decir, la obediencia activa bendiciones, la desobediencia activa maldiciones. Es lo que quedó establecido. Hay en total 49 calamidades en este capítulo, que son 7 veces 7. El mismo texto nos invita a hacer 7 subdivisiones donde se puede encontrar 7 calamidades de cada uno en los versículos. Te los voy a ir diciendo en porciones, pero también te los voy a estar poniendo aquí en pantalla. Mira, uno es del mismo capítulo de Levítico 26, es el versículo 16, 17. Otro es del 19 al 20. El 22, ahí llevamos 3. Del 25 al 26. Del 29 al 31. Del 32 al 33. Y la otra división es del 36 al 39. Son 7, como te dije. Y algunos comentarios rabínicos citan entre los versículos que vimos del 14 al 15 se pueden encontrar 7 pasos de apostasía que causan que cada vez haya 7 correcciones. Y estas son los que vemos aquí, lo han tomado no estudiar la Torah, es decir, no escuchar, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no obedecer, no escuchar, no obedecer los mandamientos, despreciar los estatutos. Habla sobre que el alma aborrece las ordenanzas, eso es odiar, ¿verdad? A las personas que sí estudian la Torá. También se habla de no cumplir o intentar también que otros no cumplan la Torá, esto es grave, y negar que los mandamientos fueron dados por Dios. Esto es lo que se ve aquí, y el quebrantar el pacto es negar definitivamente la existencia de Dios. Así que se miran, según los comentarios rabínicos, que son 7 pasos de apostasía que causan, ¿verdad? Que cada vez haya esas 7 correcciones que se leen en este mismo capítulo. Así que avanzando en el versículo 16, dice: yo por mi parte les haré esto. Pondré sobre ustedes terror repentino, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Y aun si con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. La palabra hebrea que se tradujo como castigaré
es yazar y significa corregir, es disciplinar. Así que este texto nos está enseñando que el Padre Celestial manda sufrimientos con el fin de producir una teshuvá de su pueblo, con el fin de que el pueblo retorne a él, a la obediencia, que el pueblo se arrepienta en el pueblo para que obedezca, que regresen al pueblo. En el mismo, es el mismo propósito que un padre tiene cuando corrige a su hijo, para que aprenda a comportarse correctamente, como lo vemos escrito en Hebreos 12, del 5 al 11. Dice el versículo 5, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren, es para que recapacite, para que vuelva en sí como el hijo pródigo, para que tome conciencia que el Padre Celestial le ama y no lo quiere lejos. Si está lejos de él, hay caos, se activa la maldición que dejaron establecido en la Torá al aceptar ese acuerdo de una manera consciente. Y por esa razón el Padre lo quiere cerca, porque sabe que se activa la bendición para todo su pueblo, para las personas que caminan en obediencia. Entonces vemos que el propósito del Padre Celestial para enviar, bueno, por decirlos enviar, pero ya dejamos que ya está establecido en el pacto, para que se activen esas maldiciones, viene como consecuencia de la desobediencia, eh, y es corregir la conducta de ese pueblo. Ese es el propósito, no simplemente que sufra, sino que vuelva en sí. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué estoy viviendo estas circunstancias? ¿Qué estoy quebrantando? Así que son medidas que el Padre Celestial toma por amor a su pueblo. Y te dejo todo completo aquí en pantalla esta cita para que tú la puedas leer. Y continuamos con el versículo 23 de Levítico 26, que dice, y si con estas cosas no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad contra mí. Aquí aparece la misma palabra yazar que vimos en el versículo 18, aparece también en este versículo, y aquí fue traducida en la Biblia de las Américas, si no se enmiendan ante mí, pero en la Reina Valera es traducida como fueres corregidos. La misma palabra también aparece en el versículo 28 y esto nos enseña que el propósito de esas maldiciones no es simplemente castigar por castigar o condenar o rechazar a esa gente desobediente, sino que es corregirlos para que se vuelvan de sus malos caminos a su Padre Celestial y obedezcan la Torá. El Padre Celestial va aumentando y seguimos leyendo y el Padre Celestial vemos que va aumentando la severidad de la corrección cada vez más si el pueblo se obstina a pecar. Todos esos desastres han venido sobre los hijos de Israel precisamente por causa del pacto que existe. Ser privilegiado implica también tener una mayor responsabilidad. Del que ha recibido mucho más se le demanda, como lo vemos escrito en Romanos 2, del 9 al 11. El versículo 31 dice, también dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. Aquí habla de la destrucción de los dos templos y de todo tipo de lugares sagrados, sinagogas y casas de estudio. El concepto de la destrucción del templo no aparece por primera vez en los profetas, sino aquí, como lo estamos viendo, aquí aparece en Levítico 26:31. En la Torá aparece como una pequeña semilla. Y te voy a dejar unas citas donde también los profetas hablan de la palabra destrucción. Los profetas, recordemos que ellos no introducen cosas nuevas, sino que desarrollan las cosas que ya están en la Torá y algunas de ellas están escondidas. Levítico
26:36. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes, y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Aquí es anunciado el exilio del pueblo. Recuerda que el exilio es un resultado de la desobediencia a los mandamientos, especialmente los mandamientos de los años sabáticos y la idolatría. Si confiesan su iniquidad, dice en Levítico 26, 40 y 41, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades. Mira todo lo que habla. Para que haya una restauración total del pueblo de Dios es necesario arrepentirse y confesar no solamente los pecados personales, sino también los pecados cometidos por los antepasados, como está escrito en Daniel 9, del 1 al 19. Como son dos clases las que vamos a ver hoy, te voy a dejar dos tareas y esta es la segunda tarea, que leas Daniel 9 del 1 al 19. El profeta Daniel había leído en el libro del profeta Jeremías que el exilio babilónico tenía que durar 70 años. Por eso se aferró a esa promesa de Levítico 26, del 40 al 41, del 40 al 45. Y aquí te lo voy a dejar en pantalla. Y confesó sus propios pecados y los de sus padres y su pueblo. Y lo mismo hizo Nehemías. Y lo vemos escrito en Nehemías 1, del 5 al 6, que también te lo estoy dejando en pantalla. Así que en Levítico 26, 41, vemos que aquí aparece por primera vez el concepto del corazón incircunciso. El contexto nos muestra que un corazón incircunciso es un corazón de una persona que no está viviendo en el pacto en obediencia. También indica que es un corazón altivo que no se ha humillado. La incircuncisión también implica insensibilidad a los impulsos divinos para no poder resolver, devolver el amor que recibe. Además, aprendemos que un corazón incircunciso es uno que no quiere obedecer la Torá. Por el contrario, un corazón circunciso, por lo tanto, es un corazón de una persona que vive en el pacto en obediencia, es un corazón humilde que se somete, es un corazón sensible a los impulsos que vienen del Espíritu y devuelve el amor recibido, y es un corazón dispuesto a la obediencia a la Torá. El pacto con los tres patriarcas, vemos en esta cita, que es la base para que el Padre Celestial actúe con sus descendientes. No solamente el último pacto aquí con Jacob, sino también el anterior con Isaac y el anterior con Abraham. Y en el versículo 44 aquí vemos que el pacto que ha sido hecho con los padres no puede ser quebrantado por nuestro Señor. Por muy desobedientes que sean los hijos de Israel, aunque muchos de ellos hayan quebrantado su pacto, Él ha sido fiel y no quebrantará su pacto. Cuando los hijos de Israel están en la tierra de sus enemigos, el Padre Celestial promete acordarse del pacto que fue hecho con sus antepasados cuando salieron de Egipto. Y ese texto nos enseña que todas estas calamidades tenían que venir sobre los hijos de Israel por causa de su desobediencia a los mandamientos. Y estas fueron las condiciones y consecuencias estipuladas en el contrato entre el Padre Celestial y su pueblo. Pero el contrato no termina allí. Hay una cláusula.
que habla de restauración después de todas las correcciones, y esta cláusula es también parte de las promesas del pacto. El Padre Celestial ha cumplido su parte del pacto en expulsar a los hijos de Israel de la tierra por su desobediencia, y Él cumplirá también su parte del pacto que dice que va a restaurar de nuevo. En Deuteronomio 30 hay más detalles de cómo será la restauración y lo vemos escrito en los versículos del 1 al 10. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcan con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas esas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Padre Celestial cumplió la primera parte del pacto, así que vemos que es imposible que Él quebrante la última parte de este pacto. Entonces, familia, ¿cómo podemos nosotros reclamar bendiciones si no estamos en obediencia? Recordemos que si no hay bendición sin obediencia a los mandamientos. El Mesías no vino para liberarnos de la Torá, sino de la maldición que se activó por menospreciar la Torá, como está escrito en Gálatas 3:13. La maldición que se activa de la Torá es la que cae sobre cada persona que desobedece sus mandamientos. Así que para que el Mesías pudiera liberar al hombre de la maldición que está dictada y pactada en la Torá sobre los que son desobedientes, él tenía que tomar nuestra maldición que nos correspondía por causa de la desobediencia, para que la bendición pudiera venir sobre nosotros. Era necesario cambiar nuestro corazón para que fuera obediente a los mandamientos. Y así, cuando nos arrepentimos de la desobediencia, somos liberados de esas maldiciones de la Torá y podremos recibir las bendiciones de la Torá por medio de nuestra obediencia que el Mesías genera en nuestro ser interior, como lo vemos escrito en Romanos 1:5 y también en Romanos 6, versículo 17 y 18. También te dejo esta cita del profeta Ezequiel 36, 27 al 26. Dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. También te voy a dejar esta cita de Romanos 16 del versículo 25 al 27. Me gusta muchísimo esta parte del versículo 26 que dice, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros al dar a conocer al Padre Celestial? Bueno, familia, continuemos con Levítico 27:2. Ya hemos visto este capítulo largo, el capítulo 26, que habla de todas las calamidades que que sobrevendrán sobre los hijos del pueblo de Dios por causa del desprecio hacia los mandamientos. Ahora vienen unas instrucciones sobre los votos. Cuando los hijos de Israel están en situaciones de mucha angustia, varios de ellos querrán hacer votos de entrega al Padre Celestial, porque sabemos que es más fácil ser una persona devota al Padre Celestial estando en problemas que cuando las cosas están bien. Así que el hombre tiende a olvidarse del Padre Celestial cuando se encuentra satisfecho con su vida, pero cuando está en alguna calamidad, en enfermedad o en pobreza, entonces ahí es cuando clama al cielo y hace promesas. Y este capítulo, el capítulo 27, regula ciertos tipos de promesas que una persona puede hacer en ciertos momentos en su vida, desde votos para entregar dinero que representa el valor de una persona hasta votos para entregar casas. En lugar de entregar el alma, que es inmaterial, se puede entregar un dinero que representa el valor de esa alma. Pero como hemos dicho anteriormente, el valor del alma de una persona es demasiado alto, lo acabamos de ver, para que pueda ser redimida, para que nunca vea la muerte. Así que, por lo tanto, aquí se trata de un precio simbólico. Es un precio simbólico que la Torá pone sobre el alma de una persona. Dice el versículo 3 y 4, si tu valuación es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu valuación será de 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. O si es de una mujer, tu valuación será de 30 ciclos. El valor que aquí es presentado no tiene que ver con el precio de una persona si se hubiera presentado la venta como esclavo, sino es un precio fijo que estipula la Torá según el género y la edad. Y tampoco se debe de entender como si cierta persona tiene más valor que otra. Esto no debe de entenderse de esa manera. Para que una persona pueda dar dinero en representación de su alma, tendrá que hacerlo según la capacidad para producir bienes materiales. Los que tienen más fuerza física tienen más posibilidad de producir riquezas por medio de su trabajo físico. Así que el varón entre 20 y 60 años tiene que pagar más que cualquier otro porque en esa edad tiene su máxima capacidad para producir dinero mediante su trabajo físico. Una mujer con la misma edad normalmente no tiene la misma capacidad física normalmente. Por lo tanto, la Torá no exige tanto de ella para que no se sienta inferior al hombre, sino pueda llegar al mismo nivel de producción. La Torá acepta las ofrendas según la capacidad de cada uno, como lo vemos en 2 Corintios 8:12. En el versículo 12 vemos que este texto nos enseña que el libro de Vayikra, el libro de Levítico, fue escrito en primer lugar para los sacerdotes. Por esto, este libro ha recibido el nombre de la Torá de los sacerdotes. En el versículo 21 leemos, y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado al Señor
como campo dedicado será para el sacerdote como posesión suya. Las cosas sagradas que han sido consagradas al Padre Celestial son entregadas al templo o a los sacerdotes. El Padre Celestial, vemos en el versículo 28, que valora muchísimo las cosas y las personas que le son dedicadas si vienen de un corazón devoto. Por esto son elevadas al nivel más alto de santidad y solo pueden ser utilizadas por los sacerdotes. En el versículo 30, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Esta es la primera vez que se menciona la entrega del diezmo como un mandamiento directo. Sin embargo, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación, cuando el hombre no podía comer de todos los árboles que él mismo trabajaba, sino que parte de ese trabajo se entregaba al Padre Celestial. Así que el diezmo realmente le pertenece al Señor. Levítico 27:32, leemos: todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será consagrada al Señor. El diezmo de los animales es apartado una vez al año para ser llevado a Jerusalén y ser ofrecido en el altar. Solo se entrega la sangre y las partes designadas para el sacrificio, pero la carne es comida por el dueño y su familia. Y esas dos áreas, el fruto de la tierra que vimos y el aumento de los animales, representan todo el trabajo productivo del hombre. Y hasta aquí la clase, familia, la clase de esta semana. Como siempre, agradeciendo infinitamente al Padre Celestial por la vida de cada uno de ustedes, porque pueden compartir este video para que pueda llegar a más personas, y también agradeciendo cada like que tú das a este video, porque así puede ayudar para que se posicione y otras personas puedan encontrar este video que les resulte útil. Recuerda que estas clases están siendo entregadas en un nivel muy histórico, descriptivo, muy básico para el entendimiento de cada uno de nosotros. Si nunca hemos estudiado Torá, hay otros niveles de interpretación que también son mi pasión, pero el objetivo es que entendamos lo básico, familia, y es mi placer hacer estas clases, así como yo sé que tú puedes contribuir con esto también haciendo un comentario, dando un like o integrándote con nosotros en el canal de Telegram de Preceptos. Y como siempre te voy a dejar la información en los comentarios, y agradezco a todas las personas que hacen posible esta clase, porque te platico que no lo hago yo sola. Y me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones a cada uno de ustedes, y con el favor del Padre Celestial estaremos la próxima semana con un nuevo libro. Hasta pronto. Bye bye.